Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, la última sección de los fundamentos del leninismo. La sección 9, el estilo en el trabajo. Ya fueron narradas las secciones anteriores, entonces es recomendable que vayas a escucharlas. Aunque en esta sección, dada a que es muy corta, daré un ensayo más grande, daré comentarios más amplios que en las secciones pasadas. Entonces, si nada más escuchas esta, podrás ver mi apreciación general de elementos de todo el libro. Aunque, por supuesto, esto es solo mi opinión, mis comentarios. Nada reemplaza el que vayas tú a escuchar, a leer conmigo las narraciones de los capítulos anteriores. Habiendo dicho esto, empecemos con el texto. Los fundamentos del leninismo. Sección 9. El estilo en el trabajo. No se trata del estilo literario. Me refiero al estilo en el trabajo, a lo específico y peculiar que hay en la labor práctica del leninismo y que crea el tipo especial de militante leninista. El leninismo es una escuela teórica y práctica que moldea un tipo especial de dirigente del partido y del Estado, que crea un estilo especial de trabajo, el estilo leninista. ¿Cuáles son los rasgos característicos de este estilo? ¿Cuáles son sus particularidades? Estas particularidades son dos: el ímpetu revolucionario ruso y el sentido práctico norteamericano. El estilo leninista es la combinación de estas dos particularidades en la labor del partido y del Estado. El ímpetu revolucionario ruso es el antídoto contra la inercia, contra la rutina, contra el conservadurismo, contra el estancamiento mental, contra la sumisión servil a las tradiciones seculares. El ímpetu revolucionario ruso es la fuerza vivificadora que despierta el pensamiento, que impulsa, que rompe el pasado, que brinda una perspectiva. Sin este ímpetu, no es posible ningún movimiento progresivo. Pero el ímpetu revolucionario ruso puede muy bien degenerar en un vacuo manilovismo revolucionario si no se une al sentido práctico norteamericano en el trabajo. Ejemplos de este tipo de degeneración los hay sobrados. ¿Quién no conoce la enfermedad del arbitrismo revolucionario y de la planomanía revolucionaria, cuyo origen es la fe puesta en la fuerza del decreto que puede arreglarlo y transformarlo todo? Un escritor ruso, I. Ehrenburg, dibuja en el cuento El Homkopper, el hombre comunista perfeccionado, un tipo de bolchevique atacado de esta enfermedad, que se ha propuesto trazar el esquema del hombre idealmente perfecto y se ahoga en esta labor. El cuento exagera mucho la nota, pero es indudable que pinta la enfermedad con acierto. Sin embargo, yo creo que nadie se ha burlado de esos enfermos con tanta hazaña y de un modo tan implacable como Lenin. Presunción comunista. Así calificaba Lenin esa fe enfermiza en el arbitrismo y en la decretomanía. Aquí se abre una cita. La presunción comunista, dice Lenin, significa que una persona que está en el Partido Comunista y no ha sido todavía expulsada de él por la depuración, cree que puede resolver todos los problemas a fuerza de decretos comunistas. Se cierra la cita. Lenin solía oponer a la verborrea revolucionaria el trabajo sencillo, cotidiano, subrayando con ello que el arbitrismo revolucionario es contrario al espíritu y a la letra del auténtico leninismo. Se vuelve aquí a abrir una cita. Menos frases pomposas, dice Lenin, y más trabajo sencillo, cotidiano.
menos estrépito político y mayor atención a los hechos más sencillos, pero vivos, de la edificación comunista. Se cierra la cita. El sentido práctico norteamericano es, por el contrario, un antídoto contra el manilovismo revolucionario y contra las fantasías del arbitrismo. El sentido práctico norteamericano es una fuerza indomable que no conoce ni admite barreras, que destruye con su tenacidad práctica toda clase de obstáculos y que siempre lleva a término lo empezado, por mínimo que sea. Es una fuerza sin la cual no puede concebirse una labor constructiva seria. Pero el sentido práctico norteamericano puede muy bien degenerar en un utilitarismo mezquino y sin principios si no va asociado al ímpetu revolucionario ruso. ¿Quién no conoce la enfermedad del practiquismo mezquino y del utilitarismo sin principios, que suele llevar a algunos bolcheviques a la degeneración y al abandono de la causa de la revolución? Esta enfermedad peculiar ha encontrado su reflejo en el relato de B. Pilniak, El año desnudo, en el que se pinta a tipos de bolcheviques rusos llenos de voluntad y de decisión práctica, que funcionan muy enérgicamente, pero que carecen de perspectiva, que no saben el porqué de las cosas, y debido a ello, se desvían del camino del trabajo revolucionario. Nadie se ha burlado con tanta hazaña como Lenin de esta enfermedad del mezquino utilitarismo, practicismo cretino, utilitarismo estúpido. Así calificaba Lenin esta enfermedad. Lenin solía oponer a esto la labor revolucionaria viva y la necesidad de una perspectiva revolucionaria en toda nuestra labor cotidiana, subrayando con ello que el utilitarismo mezquino y sin principios es tan contrario al auténtico leninismo como el arbitrismo revolucionario. La unión del ímpetu revolucionario ruso al sentido práctico norteamericano, tal es la esencia del leninismo en el trabajo del partido y del aparato del Estado. Solo esta unión nos da el tipo acabado del militante leninista y el estilo del leninismo en el trabajo. Y ese es el fin de la sección. Y también es el fin del libro. Vamos a empezar dando unos comentarios acerca de esta sección, que aunque bastante breve, creo que Stalin habla muy bien de un problema que crece si uno no lo atiende y eventualmente yo creo que fue uno de los factores que contribuyeron en el destino que tuvo la Unión Soviética. Lo que son las desviaciones, las degeneraciones revolucionarias, cuando tienes una fe en que los decretos lo van a arreglar todo, el partido lo va a arreglar, nomás siempre y cuando confíes ciegamente en la fe del partido, todo va a salir bien. Entonces, eso lo critica Stalin aquí, esa tendencia a lo que es usar un lenguaje elevado, a repetir fórmulas marxistas que ya no tienen contacto con la realidad, que ya se han separado del pueblo. Eso y también lo que es el burocratismo, el cómo eventualmente la rutina burocrática va desgastando la conexión que tiene el partido con las masas. Hacer reuniones inútiles, hacer papeleo, tener que traer copias que no así no se hace y cuidar las formas, todo ese tipo de cosas. Entonces, para combatir eso, él sugiere mantener vivas dos cosas. Uno, lo que es el ímpetu revolucionario, lo que él llama el ímpetu revolucionario ruso, en este caso, pero yo diría que aplica para cualquier ímpetu revolucionario, y es una cualidad que empuja a las personas, a los revolucionarios, a desafiar lo establecido, a tratar de hacer las cosas con energía
y con asertividad, con valentía. Es algo cuando ves injusticias en el mundo y dices, oye, las cosas están mal y hay que cambiarlas. Entonces, ese es uno de los estilos de trabajo del leninista. El mantener viva esa flama. Esa cosa que te empuja a seguir adelante, a sacar las cosas, a no quedarte, decir, no, pues ya, así, ni modo, a ser un cínico. Hay que ir por más, siempre hay que ir por más. Y una vez que se asienten las cosas, si se da una revolución y si se da una dictadura del proletariado, no hay que dejar que las cosas simplemente se asienten. Hay que seguir empujando y tratar de ver esas injusticias y de responder ante esas injusticias. Y también menciona aquí, la otra cosa que menciona es el sentido práctico norteamericano. Se refiere a los Estados Unidos. Entonces, y aquí, ¿qué se refiere? No, pero ¿qué no? ¿Los norteamericanos eran los malos? Más o menos. O sea, lo que pasa con los norteamericanos es que los Estados Unidos es el baluarte, y siempre lo fue, del capitalismo. Y aunque la Gran Bretaña fueron los primeros grandes originadores y la superpotencia del capitalismo, en los Estados Unidos esa nación se formó con el capitalismo. Entonces, lo que son Gran Bretaña, lo que son los ingleses o los franceses o quien quieras, esas naciones ya existían, con muchísimas tradiciones, lo cual hacía que las cosas fueran más lentas, lo cual hacía que, no, es que hay una forma correcta de hacer eso, no podemos hacerlo así. En cambio, los estadounidenses no. Los estadounidenses, y esto es algo que dice Marx, el capitalismo es muy dinámico y hace crecer las cosas. Entonces, ese tipo de sentido práctico, de vamos a sacar las cosas luego, sin resolver los problemas concretos, organizar los procesos eficientemente, aplicar las soluciones sin perder el tiempo, ese tipo de cosas se atan normalmente al capitalismo, pero no tiene que ser así. Ese tipo de cosas se pueden aplicar muy fácilmente al socialismo y era de lo que estaba hablando Stalin, lo que dice de que se puede tomar eso para uno sacar adelante las cosas. Y eso es algo que la Unión Soviética indudablemente hizo mínimo durante el tiempo de Stalin. Sacar las cosas adelante y no dejar que la burocracia te ahogue. Entonces, esas dos cosas siento que son muy importantes. El ser práctico, el aplicar las soluciones, el ser pragmático. Ese tipo de cosas son bastante bienvenidas en lo que es el desarrollo leninista, en lo que es el desarrollo de los estados leninistas. Y eso se pelea continuamente con el burocratismo, pero para mantener el burocratismo a raya, también no hay que perder nosotros la flama que tenemos dentro, ese ímpetu revolucionario que tenemos dentro. Y bueno, esta sección también finaliza el libro. Este libro de Stalin fueron una serie de discursos que él dio y Stalin era buenísimo para hablarle a la gente. Stalin es una figura muy polémica, por eso es decirlo poco, y es una figura que divide al movimiento comunista en varios campos, pero yo diría que en 3. Entonces, están los socialdemócratas, las personas que son un poco más reformistas, que ven a Stalin como un monstruo. Están las personas que siguieron a Trotsky, que ven a Stalin como un monstruo. Y están las personas que ven a Stalin como un gran estatista, que fue a través de él, con su liderazgo, el cómo la Unión Soviética pasó de ser una nación agraria, semifeudal, de granjeros, a una potencia, eventualmente una superpotencia, que a pesar de tener una guerra devastadora que mermó a su industria y decimó a su población,
salió adelante y le dio mucho al mundo para aprender. Por supuesto que no hizo todo correcto. Y también, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, en las narraciones, quiero ser imparcial. No quiero decir, esto o esto. Si hay una división entre comunistas que me pueden escuchar, quiero dejar las narraciones sin mi opinión personal, sesgo. O sea, de por sí, yo creo que sí que se llega a escuchar. Narrar a Stalin es ya una opinión personal. Yo sí creo que nada más ver a Stalin como un monstruo es una forma muy simplista e incorrecta, yo diría. Porque, ¿quién dice eso? Y, ¿cómo fue un monstruo? Dicen, es que Stalin mató. Tuve esa conversación hace poco, en persona, con persona. Que, no, pero es que Stalin mató a millones y millones. ¿Y de qué estás hablando? Por ejemplo, porque sale en eso y es el Holodomor, por supuesto. Y es un tema dificilísimo el Holodomor con las personas que... Si has llegado hasta aquí, espero tengas un poco de apreciación. Uno puede ir a ver quién fue el historiador más prolífico que empujó el caso del Holodomor. Estoy hablando de Robert Conquest. Es indudable. Entonces, Conquest, antes de escribir ese libro, trabajó para el gobierno, para una agencia secreta del gobierno británico que era anticomunista. Esa agencia tenía conexiones con el servicio de inteligencia de Inglaterra, con el MI6. Entonces es así como que no es un historiador absolutamente para nada imparcial. Nadie es imparcial, tenemos nuestro sesgo. Pero él era abiertamente anticomunista. Tenía una agenda para repartir, para implementar. Y también las fotos más famosas del Holodomor, las fotos que son el testamento de que estuvo terrible y todo. Puedes ir, entra a cualquier lado donde estén las fotos, ve las fotos y ve quién las tomó. Lo más probable es que sea esta persona llamada Weinberg, Alexander Weinberg. El tipo era un nazi. Y no lo digo así, no, a todos les dicen nazi. No, él era miembro del partido nazi en Austria. O sea, tengan un poco de criterio. Ay, de veras. Y también, o sea, sigamos con el Holodomor porque podría hablar de eso. El Holodomor se dio cuando se da una sequía terrible. Puedes ir a ver que durante esos años, dicha sequía afectó a Rumania, que quedaba del otro lado de la frontera. Nada que ver con Stalin. Y en Rumania hubo una sequía y hubo una hambruna con miles de muertos. Pero nadie dice de que fue un genocidio, porque no aplica esa misma narrativa. El problema fue que durante el Holodomor estaba esta clase que eran la clase poseedora del campo. Eran la clase que tenían más tierras y hacía que los granjeros trabajaran para ellos. Los caciques, si lo quieres ver así. Y tenían mucho poder. Entonces, durante ese periodo, los soviéticos y estos caciques, los kulaks, se pelearon. O sea, y los kulaks tenían bastante poder. Entonces los kulaks dijeron, no. Los kulaks mataron a su propio ganado. Hubo millones de vacas sacrificadas, de caballos, de ovejas, de cerdos. Le prendieron fuego a su propio grano. No es acá teoría de conspiración no, es un hecho documentado. Todas las fuentes lo aceptan, ese tipo de cosas. Entonces eso incrementa la hambruna. Cuando se da la hambruna, cuando se da la sequía, los kulaks dicen, aquí vamos a hacer nuestra ganancia, nuestro agosto, vamos a poder vender carísimo nuestro producto. Y los soviéticos era de que la gente se está muriendo de hambre, tienes que repartirlo y después nos entendemos. Los soviéticos al inicio estaban tratando de trabajar con los kulaks, pero los kulaks, después de que le prendes fuego a tu grano durante una hambruna,
Yo no tengo simpatías. Y indudablemente hubo muchas cosas que se hicieron muy mal. Es muy probable que hubo kulaks que quizá quisieran ser buenos y dar y todo y bla, bla, bla. Es muy difícil ser correcto al 100% en ese tipo de situaciones. Si uno espera eso de cosas que pasaron hace 100 años, de que no, es que tienen que actuar bien y todo, si no, son monstruos y los condeno y todo. Ok, sí, esto no es para ti. Pero yo veo las cosas materialmente. Creo que ese es un análisis marxista, donde hay muchas cosas que tienen influencia en lo que pasa. Si quieres escuchar un poco más de Stalin, hay un capítulo narrado, ya lo narré, del libro de Fascistas y Rojos. Se llama Los dedos de Stalin. Si te interesa saber más de Stalin y de una perspectiva que yo comparto, porque en ese capítulo también di amplios comentarios, te recomiendo que lo vayas a escuchar. Está en el canal o está en el podcast. Fue uno de los primeros que narré. El libro de donde es ese capítulo, el libro se llama Fascistas y Rojos. Yo lo recomiendo bastante para personas que se inician en esto. Personas que quieren empezar a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y acabando para hablar del libro, lo que es los fundamentos del leninismo, lo que es ya sea el marxismo-leninismo, el leninismo, o sus detractores lo llamarían el estalinismo, es cómo se aplica, según Lenin, según Stalin, el marxismo en la era del imperialismo. Es cómo se aplica en la vida real al momento de tratar de hacer el cambio del capitalismo al socialismo y a través del socialismo llegar al comunismo. Se requiere lo que es la dictadura del proletariado. Se requiere que haya un partido de vanguardia. Un partido de vanguardia que va a ayudar al proletariado a tomar la revolución proletaria. Este partido tiene que tener visión, tiene que tener táctica para atacar en el momento correcto, para retroceder cuando se necesite. También esto ata lo que es los leninistas, ata lo que es la teoría del imperialismo y cómo existen los países imperialistas, que por cierto, Lenin escribió Imperialismo, la fase más alta del capitalismo, que voy a leer, es el siguiente que voy a leer, que voy a narrar. Entonces, lo que es el imperialismo y cómo nosotros, como leninistas, tenemos que apoyar lo que son a las naciones oprimidas. Y esas naciones oprimidas tienen derecho a la autodeterminación, incluso a la separación, cuando aplica. Entonces, eso rompe un poco lo que es el imperialismo y la cuestión nacional con lo que era la Segunda Internacional, que es uno de los tres grandes campos de los socialistas, como dije. Están, y se dividen los campos, en esos campos después, están los socialdemócratas, que siguen el camino de las reformas, de llegar a... Ya no dicen eso, pero decían eso, llegar al socialismo a través de las elecciones dentro del sistema. Están las personas que comentan que Trotsky era el candidato que debió de haber heredado a la Unión Soviética, la persona que realmente tenía la revolución en mente, lo que es la revolución permanente. Entonces, y con de Trotsky es... Yo no criticaré abiertamente a los trotskistas ni a Trotsky, pero yo sigo con mis dudas, dado a que han sido incapaces de tener una revolución exitosa. Yo creo que las agencias de seguridad, las agencias de inteligencia de los países capitalistas, de los países imperialistas, favorecen a los trotskistas, así como favorecen a los anarquistas, porque asumo que no los consideran una amenaza, dado a que dividen el movimiento. Si eres
trotskista. Estoy abierto al diálogo y estoy abierto a trabajar con ustedes. Pero yo sí creo que se tiene que seguir el leninismo como lo detalla Stalin. Se tiene que tener un partido comunista organizado, nacional, que sea la vanguardia organizada del proletariado, disciplinado, que tenga teoría revolucionaria, que esté formado tanto en la práctica como en teoría, y que funcione dentro del partido el centralismo democrático, lo que es que haya libertad de discusión interna, pero una vez que se toma la decisión, que haya una unidad de acción y que dicho partido sea capaz de mantener a la burguesía derrocada a raya, porque como bien dicen, la burguesía derrocada sigue teniendo muchísimo poder y solo la dictadura del proletariado puede mantenerla a raya, puede mantener el socialismo vivo. Voy a volver a leer una parte de la sección 4. Es una cita de Lenin, de hecho. Stalin está citando a Lenin. Entonces, aquí está. El paso del capitalismo al comunismo, dice Lenin, llena toda una época histórica. Mientras esta época histórica no finaliza, los explotadores siguen inevitablemente abrigando esperanzas de restauración. Esperanzas que se convierten en tentativas de restauración. Después de la primera derrota seria, los explotadores derrocados, que no esperaban su derrocamiento, que no creían en él, que no aceptaban ni siquiera la idea de él, se lanzan con energía decuplicada, con pasión furiosa, con odio centuplicado a la lucha por la restauración del paraíso que les ha sido arrebatado por sus familias que antes disfrutaban de una vida tan regalada y a quienes ahora la canalla vil condena a la ruina y a la miseria. Ahí se acaba la cita. O sea, los condenan a ser uno de nosotros, a trabajar como uno de nosotros, a ganarse la vida, no a depender del trabajo de otros para vivir como una nobleza, como rey, como regente sin haber hecho nada. Pero bueno, el libro eran 7 minutos y ya llevo 20 minutos de comentario. Como se dan cuenta, yo creo que este libro vale bastante la pena. Yo creo firmemente que enseña valiosas lecciones que todavía aplican a hoy. Han pasado muchos años, han pasado 100 años, y yo creo que desgraciadamente el capitalismo, a través de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia, se dio cuenta de lo peligroso que era el leninismo. Entonces, han desarrollado tácticas, ellos también, que son bastante fuertes, bastante efectivas. Y entonces, no tenemos que tomar esto uno a uno, tenemos que ver nuestras condiciones actuales, tenemos que ver cómo podemos aplicar esto a nuestras condiciones actuales y de ahí sacar las cosas adelante. Pero lo más importante es que nosotros hagamos lazos en la vida real, organizaciones con gente, no tiene que ser marxista, siempre y cuando quieran colaborar en ayudar a un fin positivo. Y tú, siendo marxista, a través de tus valores, van ellos a poder ver que una alternativa es posible, que los han engañado acerca del comunismo, que hay más de una manera. Sí se puede, camaradas, sí se puede, pero hay que hacer más. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que organizarnos, tenemos que seguir desarrollándonos, que seguir inculcando en nosotros este ímpetu revolucionario. Si queremos ver un mundo mejor,
que es bastante posible, tiene que salir de nosotros. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.